Dime. Estos días hemos estado súper atareados con el trabajo y han ocurrido cosas personales que no le vamos a contar hasta que Sepa las respuestas, sepa la respuesta. que la vamos a saber el miércoles, que la vamos a publicar. Suscríbete para que la sepas el miércoles. Miren, es un video para demostrarles a ustedes que, aunque nosotros seamos felices, y imagino que hay personas que sean felices también, lógicamente, pasan por momentos que nos ponen al extremo. Y nos ponen al extremo que sacan todo lo peor de nosotros. Nosotros estamos pasando por momentos de ansiedad. Pero no en momentos de ansiedad de que estés nervioso, no, momentos de episodios de ansiedad. A mí, por ejemplo, me han evolucionado a ataques de pánico y a ti, Me da bueno, por comer más. te da por comer más. ¿Cómo es la historia? Bueno, la historia es simple. Nosotros nos apoyamos, bueno, porque siempre nos apoyamos en todo. Y hay veces, ¿quién le pegó la ansiedad a quién? Tú me la pegaste a mí. Bueno, esta vez me la pegaste tú a mí. Esta vez te la pegué yo a ti, pero otras veces tú has estado ansioso y me las has pegado a mí. Así que esto es 50-50. El problema es que estamos esperando una noticia, la cual ya dijimos que la vamos a hacer el miércoles, y estamos tan estresados con respecto a esto, que anoche a esta persona que está aquí le dio ansiedad, le dio un ataque de pánico después de yo terminar de trabajar 8 horas, te dio un ataque de ansiedad. Sí, yo también, yo estaba trabajando cuando me dio el ataque de ansiedad y estaba solito, estaba regresando para la casa, el ataque de pánico porque es así. Y generalmente no es la primera vez que me pasa, ya me había pasado anteriormente y entonces, gracias a que me había pasado anteriormente, ya yo sé detectar que es un ataque de pánico y no evolucionó a todo lo que sentía en todo momento, que me sentía agitado, que me estaba muriendo literalmente. Ya eso no sucedió ayer. Simplemente llamé y le dije, estoy respirando, estoy manejando para la casa, pero tengo un ataque de pánico en estos momentos. Y tuvimos que salir a caminar a esa hora, después de tú haberme recogido del trabajo, después de trabajar 8 horas, tuvimos que salir a caminar a esa hora para que respiraras, para que vieras otro ambiente. Para hablar, porque nos hemos pasado toda la semana trabajando sin tener tiempo de nada y eso se debe también, Y trabajando en base a lo que vamos a decir el miércoles. no tanto trabajando en base, porque ya les diremos, bueno, cómo hemos pagado lo que va a suceder, porque lo tuvimos que pagar, ya les diremos de dónde lo pagamos, y no tanto trabajando en base, pensando en lo que podría pasar. Eso es lo que realmente me ha afectado, Por- pensar. porque según la respuesta nos cambia la vida. Sí, nos cambia la vida en un sentido, no es metafórico, nos cambia la vida porque, bueno, es que no quiero dar spoilers de lo que va a pasar el miércoles, pero nos cambiaría la vida. Nosotros ya sabemos qué es lo que nos está pasando ahora porque antes nos ha pasado y ha sido Peor. igual o peor. Yo creo que ha sido peor porque, por ejemplo, en mi caso, tú ahora mismo estás viviendo episodios de ansiedad, sí, Pero es no te estoy echando echando la la culpa. culpa, pero es debido a tu estrés, ya que yo quiero buscarle solución a tu ansiedad. Eso me causa estrés, me da, no ansiedad, o sea ansiedad, pero me causa buscarle Solución. solución a lo que te pasa. Porque, en fin, la solución la tienes que buscar tú. Sí, la solución De respirar, de buscar algo que te calme, buscarle solución a lo que te está pasando. Pero la solución hay que esperarle miércoles. sí, claro, no está en mis manos, yo lo entiendo. Al menos ya sabemos cómo combatir todo esto. Y la verdad es que yo me siento muy contento de tenerlo controlado, porque antes, hace un año atrás, era impensable yo poder controlar un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Literalmente pensaba que me iba a morir. Yo he estado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces a punto de llamar al rescue y decir, me está dando un infarto, porque cuando busqué en Google qué me estaba sucediendo, puse en Google, tengo taquicardias, sudoraciones, mareo. Adivinen lo que salió. Te está dando un infarto. En ese momento dije, no, me está dando un infarto. Peor todavía, buscar en Google lo que me estaba pasando fue lo peor que yo pude hacer en mi vida. Así que, por favor, no lo hagan. No lo hagan. Después de que ha pasado el tiempo, a mí me gusta investigar mucho y yo me empecé a leer libros, empecé a buscar la respuesta a lo que me estaba sucediendo y adivinen qué, ansiedad. Y no es una enfermedad mental, simplemente es la reacción de tu cuerpo a todo el estrés que nosotros vivimos. Es que vivimos estrés en todo.
Nosotros somos muy felices, pero somos personas que se estresan porque tenemos muchas cosas en mente, Uno puede estar muy feliz, pero siempre hay algún estrés. algún estrés. Nosotros siempre estamos felices, siempre estamos sonriendo, siempre nos sentimos bien, Siempre le buscamos solución a todo. pero hay cosas, por ejemplo, que no tienen solución hasta que no sucedan. Y a eso me quiero referir, de que hay veces, como en esta ocasión, sobrepienso qué pudiera suceder en el futuro y eso me causa un estrés. Porque hay noticias como la que van a suceder el miércoles que uno siempre quisiera que fuera positiva. Si fuera negativa, fuera algo bien triste. A mí me daba ansiedad el teléfono. Nosotros tenemos que desinstalar todas las aplicaciones, ¿verdad? Efectivamente tenemos que desinstalar todo. De hecho, yo no tengo TikTok. Yo, Porque bu- TikTok es, yo no sé si ustedes tienen TikTok, pero igual que Instagram, es pasas y pasas y pasas y pierdes el tiempo. yo me he puesto a pintar para hacer algo diferente, para no usar el internet, porque el internet te da ansiedad. No, el internet te da ansiedad, simplemente también pierdes el tiempo. También, así que si tu solución para la ansiedad es relajarte viendo cosas en el teléfono, no lo hagas, que eso no es una solución viable. Para mí no es una solución viable, al revés. Yo creo que para que superes los ataques de pánico y superes la ansiedad, deberías saber cuándo tienes ansiedad y no preocuparte. No preocuparte de más, es decir, si tú tienes taquicardia como yo, si tienes mareo, si tienes sudoraciones y sabes que es por la ansiedad, no te preocupes. Va a pasar, una vez que tú identifiques que es la ansiedad lo que te está sucediendo, simplemente se va a desaparecer por arte de magia. Así como lo estamos contando. Por lo menos esa es mi experiencia. La verdad es que es algo que no me he curado del todo. O yo podría decir que sí me he curado. Me siguen dando ataques de ansiedad, pero ya no evolucionan a ataques de pánico como los que tenía antes. Yo creo que también las soluciones son completamente diferentes, porque yo recuerdo que hasta mi mamá tenía ansiedad cuando yo tenía que hacer pruebas. Cuando yo regresaba a la casa, ella estaba limpiando. Su solución para la ansiedad era limpiar. Bueno, es que a lo mejor algo así como ver la casa limpia, ver todo organizado, a lo mejor la relajaba y podía ella estar más relajada haciendo esas cosas. En nuestro caso, nosotros no vivimos mucha ansiedad todo el tiempo, es decir, no tenemos estrés por cosas, pero la mayoría del tiempo nosotros somos una persona muy feliz. Siempre lo- Literalmente estamos buscando la solución a todo. Así mismo como ven en los videos, siempre estamos riéndonos, siempre estamos cada uno con nuestras ocurrencias. Y la verdad es que nosotros vivimos este episodio de ansiedad de hoy, es decir, de ayer, por lo que por lo que va a pasar el miércoles. Anoche yo dormí muy mal cuando regresamos de caminar. Yo me desperté como 2, 3 veces. Así mismo se debe a esa ansiedad que teníamos del estrés. Ya ustedes verán el miércoles de qué se trata todo. Sí, suscríbete. Otra cosa que iba a decirle era lo siguiente. Cuando ustedes piensen que las personas a su alrededor probablemente no tengan ese tipo de ansiedad, no hayan sufrido ataques de pánico, no importa, háblenlo, porque también hablarlo te hace sentir mejor. Y una cosa fundamental, no están enfermos. Nosotros no estamos enfermos. Cualquiera tiene estrés y cualquiera evoluciona a una ansiedad si no sabe cómo reducir ese estrés a tiempo. Bueno, yo creo que esto puede servirle a ustedes para que ustedes sepan que te ataque de ansiedad es algo normal y no tiene que ser que estés triste, no tiene que ser que tengas una vida mala, simplemente es que hay situaciones que te pueden superar en estrés. Y si no tienes como descargar ese estrés, por ejemplo, saliendo a caminar, viendo una serie que te guste, escribiendo, leyendo, puede evolucionarte a un ataque de pánico. Así que bueno, suscríbete para que sepas por qué estamos así. El miércoles lo van a saber. ¿Por qué no se lo decimos ahora? Literalmente porque no lo sabemos. No sabemos cuál es la respuesta. Entonces no queremos decirles de qué se trata hasta no saber una respuesta para poderles hacer el cuento completo, porque de qué vale que le digamos de qué se trata sin una respuesta. Entonces una vez tengamos la respuesta, vamos a hacer el video que va a ser especialmente miércoles o jueves, ya lo veremos ya. Así que bye. Bye bye.